Anita, buenas tardes, hermanos, buenas tardes. Me gusto nuevamente de estar con ustedes hoy para continuar con el examen de conciencia y vamos a hablar del quinto mandamiento. ¿Cómo estás, Anita? Muy contenta de estar otra vez aquí reunidos para que puedan nuestros hermanos escuchar detenidamente, de verdad, este examen de conciencia, ¿verdad? Muy interesante. Sí, pues vamos a empezar. Empecemos con el quinto mandamiento: no matarás. Y muchas veces, me parece que muchas veces, y obviamente la mayoría de las personas, pues no hemos matado a nadie. Pero vamos a ver en este examen de conciencia que no solamente se mata físicamente, hay otras maneras de matar. Así que los invitamos a poner atención. Y así que empiezo. ¿Has votado por algún partido o apoyado algún partido político que esté a favor del aborto y que promueva leyes en contra de los valores católicos, como es el matrimonio homosexual, bueno, el mal llamado matrimonio homosexual, los transgéneros y la homosexualidad y muchas otras aberraciones? Por ejemplo, el caso específico en México, el partido de Morena, el que tenemos actualmente en el poder, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, el Partido del Trabajo, el Partido de Movimiento Ciudadano, que son partidos que se han creado para disfrazarse de buenas intenciones, y sin embargo son partidos que atentan contra la dignidad de los hijos de Dios, promoviendo todas estas iniciativas. Mucha gente, gente muy cercana, familia inclusive, estuvieron de acuerdo en que Morena llegara al poder y votaron por estas personas solamente persiguiendo un beneficio económico. Es decir, decían: estamos cansados de los partidos que han ganado en México, que eran el PRI y el PAN, y es cierto que han cometido corrupción, estoy de acuerdo, pero ellos decían: ya no estamos hartos de la corrupción, estamos hartos del robo, queremos un partido decente. Y cuando yo les decía: oye, pero tu partido decente apoya el aborto y apoya la ideología de género, y no hicieron caso o no le dieron importancia, y quiero que sepan que entonces dieron su voto a estas leyes y eso es pecado. Así que los invito a que reflexionen. En 3 años tendremos elecciones y habrá que poner mucha atención a ver qué partido es el que de verdad defiende los valores que seguimos de nuestro Señor Jesucristo. No sé, en Claro, Estados Alejandro. Unidos, Anita, ¿cómo? Está terrible aquí, Alejandro. Nos están a favor del aborto. Uh-huh. Y eso es, para mí, es como dice aquí, es una aberración. Uh-huh. Una verdad. Porque es que es la palabra. Uh-huh. Y es una tristeza también, porque nosotros como católicos también tenemos que decir nuestra opinión. No podemos callar a estas injusticias, porque mientras estamos apoyando a estos partidos, Uh-huh. no nos damos cuenta de lo que hay detrás de ello. Hay muchas cosas que tal vez nosotros como humanos no estamos mirando y pues no lo vamos a ver, como cuando salimos a la calle, ¿no? Hay cosas que uno debe de verdad analizar, pero principalmente ¿le agrada a Dios lo que estoy haciendo? ¿Estas personas están a favor de lo que Dios le agrada? Ahí es donde ahí es donde dice nuestro Señor: ustedes tienen que agradarme a mí y no al hombre. Uh-huh. Sí. Fíjate que yo me sorprendo de que en México decimos que somos mayoría católica. Y mi pregunta es: ¿cómo hemos permitido al partido en el poder avanzar con estas leyes en contra de la dignidad de la familia y del ser humano? Sí. El siguiente, Anita. Sí, dice aquí: para votar de acuerdo a nuestra dignidad como hijos de Dios, es necesario conocer las La plataformas siguiente pregunta. políticas. Perdón. Oh, sí, porque es la que acabamos de hablar. ¿He inducido a alguien a pecar?
¿Sabes yo qué pensaba en ese? Ajá, En México se estila mucho para hacer negocios con gobierno, se estila corromper a los funcionarios. Y entonces la gente dice, bueno, si tú me das al presidente municipal, al gobernador, seguro al presidente, ¿no? Si tú me das por ejemplo, la construcción del tren entre Toluca y la Ciudad de México, se sabe que hubo corrupción, pero como bueno, hubo corrupción con una empresa española, se repartió muchísimo dinero, pero me voy al día a día con gentes como uno, ¿no? Conozco una persona que se dedica a rellenar cartuchos de tinta, que es mucho más económico para impresoras, y vende a la Cámara de Diputados, pero les daba dinero, les daba una cantidad de dinero. Entonces, él estaba induciendo a los otros a pecar, porque estaban recibiendo un dinero mal habido. ¿Quién estaba perdiendo con ese dinero que se estaba dando de comisión? Pues la ciudadanía, porque entonces el presupuesto que había para servicios a la ciudadanía se achica porque hay que pagar comisiones. Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, comunicación social y estoy hablando de casos que yo conozco de primerísima mano, donde en comunicación social, por trabajos de impresión que se hacían, entiendo que el encargado de comunicación social se llevaba 200,000 pesos mensuales. Y claro, no me extraña que en 3 años estrenó varias veces coche wow. y casa. Cuando me enteré que recibía esa comisión, pues claro, así sí se puede, ¿Pero a aquí, qué precio? pero él entonces estaba induciendo, eh, o él indujo al pecado al proveedor, o el proveedor indujo al pecado a este funcionario, ¿me explico? Claro. Y ahora yo te digo, ¿a qué precio? Sí, claro, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Y van a tener que saldar cuentas con Jesús. ¿A qué precio vas a disfrutar aquí y a qué precio vas a deber a estar ante nuestro Señor, ante tu juicio particular? Por eso este examen de conciencia, hermanos, que estamos haciendo es para ti. Porque si tú haces un cambio en ti primero, después van a ver en los demás, pero tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿verdad, Alejandro? Sí, totalmente, totalmente. Claro. Entonces seguimos con el otro. Ah, Eh, Le he rendido culto a mi cuerpo. Por ejemplo, la anorexia, la bulimia, la cirugía estética por vanidad, el ejercicio excesivo. ¿Qué estamos matando ahí, Anita? Si estamos pues viendo, este, no matarás, ¿qué es lo que estamos matando ahí? ¿Sabes qué? Yo pienso que estamos matando la humildad. ¿A ti qué se te ocurre que estamos matando? a mí el Espíritu Santo. ¿Matamos al Espíritu Santo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Mm, No es que lo matemos, pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros cómo estamos cuidando nuestro cuerpo. ¿A qué le estamos rindiendo más culto? ¿A nuestro propio cuerpo o le estamos rindiendo culto de verdad al verdadero Dios? así, Porque a veces ya los cuerpos los ven como de verdad, como los miran como sus propios dioses. sí, correcto. Es la verdad. Haces todo lo posible por dejar de comer o por comer lo más, porque han hecho hasta se han hecho cirugías carísimas, Alejandro, Ujú, carísimas. ujú, Han hecho cambios en todo su cuerpo, en sus caras, y hasta se convierten en mujeres o en hombres como ellos quieran, ujú. y no saben el daño que se están haciendo una, y otra es que ese dinero, bueno, mi forma de pensar, hay gente que no tiene que comer. Claro, Hay gente que, como en África, que no tienen los niños que comer. Cuando claro. yo veo esos excesos de gastos
de compras, de carros, de casas así, yo me pongo a pensar en los niños que no tienen que comer. Ujú. Aquí Sí, estoy viendo en el numeral 2289 del Catecismo catecismo. de la Iglesia Católica, dice, la moral exige el respeto de la vida corporal. O sea, es cierto que tenemos que respetar la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. Y eso es justamente lo que estamos haciendo con el cultivo, con el culto del cuerpo y sacrificando todo por él. Estamos dándole ese valor absoluto al cuerpo y lo que tú dices, Anita, lo estamos poniendo por encima de otras prioridades como es la ayuda al prójimo. Claro, y el ejemplo que puedes estar dando a otras personas. Ujú. Eso Vamos, tiene mucho que ver. Ujú. el que El que sigue, sí sí. he abusado de la comida, pues esto se llama pues gula. En pocas palabras, gula. Ujú. Bueno, está claro. Y ahí lo que estamos matando es nuestra salud. O sea, estamos poniendo, por ejemplo, el diabético que no debe de consumir azúcares y toma refrescos y come postres, pues está pecando porque está poniendo en riesgo su salud. Lo que está matando es poco a poco su cuerpo. Y lo mismo en las siguientes preguntas. ¿Se ha abusado del alcohol, del cigarrillo o incluso de los medicamentos? Y pues es lo mismo. Estamos abusando, estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Sí, claro que sí. También dice, he usado drogas o sustancias alucinógenas, he negociado con ellas. Déjame hacer aquí una pausa antes de la negociación con drogas. En los abusos, aquí también, es que quiero aprovechar que tengo el catecismo abierto. Claro, es más, muy, muy Dice, importante. en el numeral 2290 dice, la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso de la comida, el alcohol, el tabaco, las medicinas, etcétera. Entonces, si queremos luchar contra esta tentación de comer en exceso, beber en exceso, la virtud que tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo es la de la templanza, para que nos ayude al autodominio y a resistir esa tentación. Perdón, Anita, ahora sí. No, claro que sí, muy buen punto que acabas de dar, porque es muy importante que, acuérdate que nuestro Señor dijo, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y lo encontrarán. Si tú Ujú, estás con esos, empezando un camino de conversión, un camino de cambio, pues pídele al Señor, pídele, como dijo Alejandro, la templanza, ujú, para poder nosotros, pues porque solos no podemos. ujú, Mira que yo lo voy a decir aquí en público, yo era adicta al ejercicio por muchos años. Y yo ujú. decía que yo no me iba a morir sin ningún gramito de grasa en mi cuerpo, que yo siempre iba a estar estética, de verdad. Ajá, Siempre lo dije y eran hasta 3, 4 horas en el gimnasio, wow, la mañana y después en la tarde. wow. Y cuando quise sacar mi certificado para ser maestra, sí lo saqué y ¿qué será? Al mes, yo tuve el llamado de nuestro Señor. Ni maestra ni nada de eso, aunque pues no está malo, pero Ujú, bueno, mi llamado pues era otro, ¿verdad? La misión de nosotros pues era otro. Y mira, aquí estoy. Y voy de vez en cuando al gimnasio, sí lo hago por salud, pero ya no estoy con ese fanatismo loco de mi cuerpo, ujú. porque pues de verdad es también, pienso yo que también tiene que ver de la autoestima. Sí, Sí, bueno, pues ya que tú compartes esa intimidad, déjame decirte que yo lucho contra la comida. Yo lucho contra los postres, contra las harinas, y es una lucha permanente. Este, pues por eso dije lo de la virtud de la templanza, porque eso, el primero, es una autorrecomendación. Pero es verdad, en la Ciudad de México eh, hay una zona de un alto poder adquisitivo, la colonia Condesa, la colonia Roma,
la colonia Cuauhtémoc, donde los jóvenes, o sea, no hay cuadra, yo pensaría que no hay más de 3 cuadras sin que pases por otro gimnasio. Y los gimnasios están llenos como ratitas de laboratorio, ahí corriendo, 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 con una Ratitas de dedicación, laboratorio, wow. Y con las una, iglesias vacías. sí, y las iglesias vacías, así es. Bueno, me decías tú de la droga, negociar con ellas. Sí, imagínate que, pues no nada más las drogas, pues es como nosotros sabemos, ¿no? La droga. Pero ahora que te dicen, oye, pues ahora ya están aprobando la marihuana, ya no hay problema, no te pasa nada. Ujú, Mira que es también por remedios curativos, que no sé qué, y la verdad que ahorita ya todos, pues todos ya están fumando marihuana. No se dan cuenta que eso a la larga tiene consecuencias graves y que ujú, la marihuana lo que te hace es que quieras más y más, pero ya quieres experimentar más cosas. ujú. Y la marihuana es un comienzo para que te dé la puerta abierta para probar todas las drogas. Así es que, por favor, si tú nos estás escuchando, hermano, nunca, nunca des ese consejo. Bueno, te lo digo. Trata o no digas ese consejo de que la marihuana te hace bien porque tiene consecuencias fatales. O que la fumen con la excusa de que es legal, porque no todo lo legal es moral, Bien dicho. ¿no? Por ejemplo, en México o en California, que está aprobado el aborto, pues será legal, pero moral no es. Entonces, lo mismo con el consumo de la droga. Y con respecto a la pregunta de si has negociado con droga, por qué matamos cuando negociamos con droga? Yo les voy a decir por qué. Porque entonces estamos haciendo que otros caigan en pecado y estamos haciéndonos de un dinero, de un ingreso que, vamos a suponer, un padre de familia que consume droga, ese dinero a lo mejor era para la educación, para la mejor educación de los hijos, o para la mejor manutención o la mejor vivienda. Y nosotros, si negociamos con droga, estamos robando estamos tomando este dinero sucio, porque es dinero sucio, y estamos matando la posibilidad de mejoría en educación, en manutención o en vivienda de los hijos de este papá. Entonces, por eso, ese es un pecado. Es un pecado. También sabes una cosa muy importante, Alejandro, que aquí se da en Estados Unidos. Yo no sé en México, pero yo veo que los invitan mucho a los casinos. Mira, ven, nada más prueba tantito para que veas cuánto puedes ganar. Mira que la máquina cuando empieza a sonar, vieras que cuánto es lo que te puedes llevar. Ujú, Entonces, he visto casos y de verdad muy cercanos a mí que han perdido todo. ujú. Todo han perdido, casa, carros, de todo han perdido y ellos dicen que eso es uno de los vicios más fuertes, más que hasta la droga. El apostar. El apostar y estar echándole las maquinitas dinero. Ujú. Cuando esas maquinitas te absorben todo tu dinero y hasta te vas totalmente vacíos. Y sí, pero te llega por correo, que te llega un cheque para que te lo vayas a gastar, pero es para que vuelvas a seguir consumiendo. Ujú, Lo que yo siempre he dicho, hay que tomar muy en cuenta qué es lo que estás aconsejando o estás invitando. Aunque sea por primera vez, si esa persona que estás invitando a tomar, a drogar, a jugar, a apostar, todo lo que es ilícito o más bien todo lo que es antimoral, lo puedo decir mejor antimoral, todo tiene consecuencias. Y acuérdate que si tú recomiendas a una persona, esa persona va a recomendar a otra, y así se van enganchando. Y eso es, pues, vamos a dar cuentas de todas esas almas, Alejandro. coincido contigo. Coincido. Claro, sí. Ahora, he usado mensajes subliminales para dominar la voluntad de las personas. A ver, Alejandro, ¿qué? Yo creo ahí que si llegas
si manipulas a una persona, por ejemplo, si sabes que fingiendo ser simpático o amigo de esta persona con la que estás en algún trato de negocios, no sé, y sabes que estás compitiendo contra otros proveedores. A lo mejor, bueno, primero está siendo mentiroso, no está siendo sincero, eso es pecado, pero además lo estás manipulando. Y si la persona se da cuenta, descubre que no había de tu parte un interés real por su persona, sino por lo que él hace o por lo que él te podía significar en utilidad económica, y si él lo descubre, ¿qué es lo que mataste en él? La confianza. Y entonces él va a ser pues más retraído, o se va a inhibir, o se va a cohibir, o va a ser frío, se va a endurecer su corazón, estamos matando su corazón, y vamos a impedir que él tenga esta frescura, esta apertura de iniciar nuevas relaciones, nuevas amistades, y solo porque nosotros lo manipulamos. Entonces, yo así lo veo, Anita. Sí, hay muchas formas de manipulación también. Muchísimas formas de que cuando quieren conseguir algo, lo que sea lo que sea, como dice nuestro Señor, muchas veces lo ha dicho. Yo no me fijo en lo exterior, yo me fijo en tu corazón. Ujú, Si tu corazón está limpio y tú estás actuando de buena fe, todo te va a salir bien ujú, y vas a tener buenas consecuencias. Pero si tú estás actuando de mala fe y manipulando a la gente para sacar un beneficio, vas a tener malas consecuencias. Y después decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ujú. ¿Por qué estoy pasando por este problema? Porque nosotros también lo propiciamos con nuestros actos, ¿verdad, Alejandro? Así es. Viene la otra pregunta. Pues está muy extensa, Alejandro. ¿Cuál es? He matado la inocencia de alguien con actos impuros. Uy, esa está tremenda. Para estos tiempos que yo aquí anoté, por ejemplo, Qué fuertes son. pornografía, ¿no? Si inducimos a otros a mirar pornografía. Si hemos practicado el exhibicionismo, ¿no? Si hemos utilizado un lenguaje soez, un lenguaje lleno de malas palabras. Yo creo que eso mata. O sea, alguien me dijo un día, es que fulano de tal es bueno contando chistes, un profesional, es bueno contando chistes, y yo les dije, sí, pero usa malas palabras. Dices que si no, no tiene caso, el chiste pierde su fuerza. Y la verdad es que yo creo que matamos la inocencia cuando utilizamos esas malas palabras. Y sabes, Alejandro, que hay una cosa muy importante, que ese tipo de chistes lastiman a las mujeres. Lastiman a A las mujeres les quitan el verdadero valor que tiene la mujer, porque yo he escuchado anteriormente, bueno, ahorita no me interesa nada de eso, pero Ujú, cuando escuchaba esos chistes o esos programas, y ni siquiera antes me gustaban mucho, nada más de repente sí los llegué a ver, hablaban mucho mal de las mujeres, hablaban muy mal de las mujeres, perdón, se referían muy mal de ellas, haciéndolas siempre menos y muy vulgares, la verdad. Y la ujú, mujer de verdad que se le debe de respetar, porque ujú, nosotros nacimos de un vientre de una madre. ujú, Sí, también sabes que se me viene a la mente, es muy importante que hagamos conciencia ahorita mismo, en estos tiempos, ujú, que no lo miramos. Le robamos la inocencia a los niños, que no pueden defenderse, que no pueden hacer nada y que son totalmente inofensivos. ujú, Les robas la inocencia cuando les estás insultando. Les robas la inocencia cuando tú estás mirando una película pornográfica, una película que no es apto para niños. Y los niños, tal vez alrededor de esas familias o alrededor papá o de la mamá, están jugando y tú estás mirando ese tipo de películas.
Y a lo mejor no tiene que ser ni siquiera pornografía, con que sean desnudos, con que sean escenas de intimidad sexual, y aunque digan que entre comillas iba en la secuencia, en el fluir de la película, como dices tú, si están por ahí tus hijos, tus sobrinos, bueno, en principio ni tú deberías de verlas y deberías de saltarte o tener tu control y asaltarte esas partes. Entonces, en principio ni tú deberías de verlas, pero menos si tienes gente inocente, como dice Anita, alrededor tuyo, porque entonces matas su pureza, matas su concepto de la belleza, de la verdad, de lo bueno. Sí, o también sabes que, Alejandro, que también quiero reiterarlo aquí, decirlo, mencionarlo, o pues ya cumpliste mayoría de edad, vámonos a tomar unos tragos, dice, o vamos para que conozcas a una mujer, para que te Ujú, hagas hombrecito. ujú, No te das cuenta del grave daño que estás haciendo a esa persona, porque ujú. aunque tú la veas de 18, de 20 años o 19, 17, lo que sea, que esa persona no ha tenido una experiencia sexual y esa persona lo está invitando para que se haga hombrecito, le estás robando la inocencia, porque eso tiene que ser totalmente cuando en el momento adecuado, no cuando alguien te está invitando a que ya te hagas hombrecito. Eso es robar la inocencia, Claro, claro. de verdad, muy El que importante. sigue, he Sí, herido a alguien faltando, perdón, le he negado asistencia a cualquier persona en estado de peligro. Bueno, está clarísimo eso. He herido a alguien faltando a su dignidad, poniéndole apodos, ridiculizándolo, dando falso testimonio, exhibiendo innecesariamente sus errores, alentando rumores sobre su persona, en general, hablando mal de otros. Esta es una práctica, yo no sé si es de la cultura mexicana o de la cultura latina, pero los apodos son, eh, pues, están como a la orden, que es como una manera de bullying, ¿no? De molestar a otro, de ridiculizarlos, y con ello estamos faltando a su dignidad, porque estamos dirigiéndonos a un hijo de Dios, y ujú, estamos faltando a su dignidad como hijo de Dios. Estoy seguro de que si estuviéramos en el grupo de los apóstoles, no diríamos de cualquiera de ellos un apodo, ¿no? Nos dirigiríamos a ellos por su nombre y no haríamos mofa de sus errores. Y entonces, si eso haríamos como apóstoles de Jesús, y si somos en verdad sus hijos, ¿no? Y de hecho somos apóstoles, ¿por qué lo hacemos con nuestros hermanos? claro. Dando testimonio, o sea, dando falso testimonio. Eso es un pecado muy grave, Alejandro, dar falso testimonio, porque tú no te das cuenta de que cuando tú estás dando un falso testimonio, ya están de verdad pensando mal de esa persona y ya esas personas que piensan mal de esa persona que diste un mal testimonio, eso va a traer malas consecuencias, rencor, a veces hasta llegan a matar, Alejandro. Ujú. Hay que Pues tener mucho cuidado. ¿Mm? faltas estás dañando su reputación, estás dañando su reputación. Y Totalmente. luego, me parece que también ocurre que hablamos mal de las personas como pasatiempo, sin ningún provecho. A lo mejor una cosa es ser objetivo, decir, eh, si alguien está buscando, por ejemplo, un herrero, pues para qué, yo creo que siendo objetivo, si tienes dos tipos, lo comento porque aquí en mi fraccionamiento acaba de ocurrir, ¿no? Y entonces hablas de uno y dices, bueno, no recomiendo este porque me quedó mal y punto, no dices más. Pero si sigues alentando y si sigues diciendo, estás desacreditándolo. Entonces, viene el caso porque entonces yo digo, no, no lo estás juzgando, estás siendo objetivo y dices, bueno, pues fulano de tal me quedó mal, sugiero que vayamos con el otro herrero. Pero de ahí a que tomemos la charla y la llevemos a otros círculos y hablemos mal de las personas, de nuestros cuñados, de algún sobrino, de, no sé, inclusive de nuestros papás, ¿no? No viene al caso.
Aquí en Toluca, y vuelvo a insistir, no sé si es de la cultura mexicana, pero mucho se da de la gente conocida que si llega a cometer algún error, y lo traemos de boca en boca, ¿no? Claro. Creo que en Estados Unidos también está esto de las ladies o de las Karen, ¿no? No sé si has visto en YouTube. No, eso sí no. A En ver. México, por ejemplo, si una mujer se pasa un alto y le levantan infracción y se baja del auto y con uso de prepotencia dice, es que yo soy diputada o yo Oh, soy, oh, ya. o sea, Ajá. ¿no? Sí. Y el incidente ocurrió en el Paseo de la Reforma, entonces le ponen Lady Reforma. Y quien haya filmado la agresión de esta mujer al agente de tránsito, Ujú. sube este video a las redes sociales y la pobre mujer es desacreditada en un ratitito, ¿no? A lo mejor, ah, eh, Qué sí, a lo fuerte, porque no saben qué daño pueden hacer. mejor. Y entonces ya ves en los cafés, un día me tocó un desayuno, ¿no sabías tú de Lady? No me acuerdo quién. ¿No estás enterado? Es que, y yo digo, ¿qué necesidad tenemos de hablar más de la gente? No sabemos si iba deprisa, con una urgencia personal, no sabemos si estaba enferma, no sabemos si, no sé, alguna situación que la haya puesto sensible y que la haya hecho tener sus malos 3 minutos de fama. ¿Qué necesidad de desacreditarla? Entonces, eso me parece que ocurre mucho. Eh, Eso lo resumo a no juzgar por apariencia. claro, claro, Eso no, es totalmente, no hay que juzgar por apariencia, porque así dice nuestro Señor, así como tú eres juzgado, también yo así te voy a juzgar a ti. Como eres tan duro, ¿cómo dice? Con la vara que midas serás medido. claro, no Sí, tenemos el contexto de su mal momento, sí, entonces evitemos eso. qué fuerte. Ese, por favor, hay que tener mucho cuidado. He conducido en estado de embriaguez o irresponsablemente cualquier vehículo. Por ejemplo, haciendo uso del celular sin precaución. Esto coloca en riesgo la vida propia y la de los acompañantes. No, yo creo que no hay mayor, no hay necesidad de explicarlo. He participado directa o indirectamente en algún aborto provocado. Eh, Aquí tenemos que recordar que incurrimos en la excomunión ipso facto, es decir, en el momento, si nosotros contribuimos al aborto, estamos en ese momento siendo excomulgados. No te lo tiene que decir ningún sacerdote. En ese momento la iglesia te excomulga y eso queda entre tú y Dios, ¿no? Y que cuando tengas tu juicio, pues estás en pecado mortal y estás fuera de la comunidad católica. O sea, es un tema muy difícil. Este es un Claro, tema muy, muy difícil. aunque si te arrepientes, Ujú. aunque si te arrepientes, nuestro Señor te perdona, yéndote a confesar y volver a la comunión, como dice, perdiste la comunión, regresa a la comunión con Dios y vive en gracia y pide perdón y enmienda tu vida, ¿no? Pero Ahí, si lo haces con una intención ya, ujú, ¿verdad? A ver, Alejandro, ¿qué ibas a decir? ahí hay un pecado de omisión. Ujú. Ese pecado de omisión, a lo mejor no hemos provocado el aborto. Ya hablamos del pecado de votar por un partido que promueva el aborto. Claro. Entonces, entonces decimos, bueno, yo estoy en pecado porque promoví o voté por este partido, pero a lo Ujú. mejor votaste por un partido contrario, un partido a favor de valores, pero, y tampoco has provocado el aborto. Mi pregunta es, ¿ya te libraste de que no has matado? Y yo te voy a decir, no, no te has librado, porque está el pecado de omisión. Y el pecado de omisión incluye nuestra responsabilidad como hijos de Dios de promover la vida y defender la vida. Y si Claro. eres convocado a una marcha a favor de la vida, si tienes el tiempo y gozas de buena salud, pues
Tu obligación es expresarte, manifestarte a favor de la vida y no quedarte cómodamente en tu casa. Ese pecado de omisión creo que es el que arrastramos muchos mexicanos con causas que pudimos haber defendido en las calles en una manifestación política, pública, perdón, una manifestación pública, y no lo hemos hecho y entonces estamos cayendo en pecado de omisión. Claro. Otro pecado de omisión al respecto es no escribirle a tus diputados. Cuando ves que hay una iniciativa de ley que va a apoyar el aborto, tu obligación es escribirle a tu diputado, averiguar quién es tu diputado, porque es el que se supone que te representa, y tendrías que mandarle una carta, si no es que además de una carta, juntar firmas y decirle, señor diputado, no estamos de acuerdo con esta iniciativa de ley. Ellos tendrían que recibir el sentir del pueblo y actuar en consecuencia. Pero como nos quedamos callados, llega el momento de votación y aprueban esa ley. Claro, tienes razón, Alejandro. He practicado la eutanasia, poner fin a la vida de personas enfermizas o moribundas por acción o por omisión. Mira, como lo acabas de decir, omisión. Aquí esto es muy importante que sepan que me ha llegado personas y me han dicho, es que mi mamá, mi tío, mi hermano están sufriendo mucho. Su estado de salud está muy precaria, de verdad, está muy desgastada, y pues yo pienso que es mejor que lo desconecten. Es que es lo que pensamos nosotros, es lo que piensas tú, pero a ver, ¿qué es lo que piensa Dios? El único que da la vida es Dios y el único que la quita es Él. No, Alejandro, no podemos callar, ¿verdad? Tenemos que decirlo, aunque nos duela. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. He intentado matar a alguien, no creo que entre nosotros, la gente que nos vea, pero puede que sí, puede que sí. Miren, cuando estaba en la universidad, tuve un conflicto con un compañero y siempre me estaba molestando y finalmente un día lo reté y le puse un alto y le dije, pues él dijo, él respondió al reto y le dije, yo lo que quieras, y nos salimos del salón, estábamos en una conferencia y me puso una tranquiza, no voy a decir su nombre, pero él sabe quién es. Ahora somos buenos amigos porque él se disculpó, pasaron los años, nos Qué encontramos en bueno. una reunión de egresados y se disculpó. Bueno, de hecho se disculpó desde antes, se disculpó en la fiesta de graduación. Pero lo que voy es que yo le platiqué a unos amigos que andaban en pasos difíciles y uno de ellos me dijo, Ale, tú dime qué quieres que hagamos. ¿Lo podemos dejar lisiado? ¿Lo podemos matar? Puedes estar presente, puedes estar ausente, tú dime qué quieres que hagamos. Fíjate qué ofrecimiento, ¿eh? Wow, qué Y fuerte. entonces yo le dije, no, ¿cómo creen? ¿Cómo creen? No, eso no. Y qué tentación también, Sí, porque pero si hubieses tenido una mala intención, voy a decir, le voy a decir que sí se me ocurrió, porque me dijeron, le podemos quitar los frenos a su coche. Y lo que yo sí pensé es que me habían dicho que si le agregabas algo al tanque de gasolina podías desvielar el auto. Y entonces tuve esa mala idea en mi cabeza mucho tiempo. Nunca la consentí, bueno, estuvo ahí porque estaba el enojo de sí, lo que me había hecho, pero nunca lo consentí. Entonces, porque una cosa es intentar matar a alguien y otra cosa es que estés ahí con la tentación, ¿no? Entonces, si la claro. tentación empieza a rondarles en alguna ofensa grande, pues tengan cuidado y párenlo a tiempo porque se puede convertir en un acto consumado, ¿no? En que realmente le quites la vida a alguien. También hay algo muy importante, Alejandro, que no lo hemos dicho, que esto es
de todos los días, que yo lo miro, que de verdad hay muchísimas personas que lo siguen y me imagino que esto no va a cambiar hasta que de verdad, no sé, haya un cambio en cada uno de nosotros, en esta humanidad, porque esto está contaminado ya. Ujú. Aparentemente yo no te hago nada a ti, en contra de ti, de tu cuerpo, de tu salud, más bien de tu cuerpo, de tu carro, pero por la espalda, yo te voy a hacer brujería, yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer lo otro. Y esa es la forma en que estamos matando. Y lo peor de todo, ¿con qué te estás basando? Qué triste, Alejandro. Y eso se ve mucho en muchas partes del mundo. Lo digo no nada más en los países latinos, ya en muchas partes del mundo está esto contaminado. Tú me Ujú. hiciste algo, pues yo me voy a desquitar haciendo brujería o buscando la forma para que te vaya mal o para que esto, para que el otro. Y no sabes que el daño lo estás haciendo para ti mismo. Porque al fin de cuentas el Señor te está mirando tu intención. Ujú. Qué No, fuerte. Alejandro, Sí, muy sí, fuerte. qué fuerte. He intentado suicidarme. Ahí sí, yo creo que sí, yo creo que son menos las personas que han matado a alguien, pero Ujú. creo que son más las personas que han intentado suicidarse. Eh, si ese es tu caso, recuerda que eres hijo de Dios, recuerda que te pensó desde el principio de la creación y te hizo con un propósito, te hizo a imagen y semejanza y eres irreemplazable. Así que si intentas quitarte la vida, estás destruyendo los planes de Dios para el mundo, no solamente para ti y para tu familia, para el mundo, porque nos ha creado con una misión. Entonces, te invito a que reflexiones y pues busca apoyo, busca apoyo. Yo me acuerdo de, como en mi juventud, yo creo, tuve por ahí de mis 20 años, yo creo, tuve ahí un rompimiento amoroso. Y un día manejando a la Ciudad de México, así un pensamiento, qué padre, no qué padre, pero fue como que se saliera el coche y que chocara contra un árbol, ¿no? No que moviera yo el volante, pero que el coche tuviera una avería y que se saliera de la carretera y que me proyectara contra un árbol. Y me acuerdo que el pensamiento regresó en la noche, pero era un problema de autoestima, porque no me miraba yo muerto como resultado del accidente, pero sí me miraba como la gente diciendo, ay, pobrecito, ¿no? Y a lo mejor esta chica Te va a reconsidera, compadecer. a lo mejor esta chica ¿Qué te reconsidera, ocupa dice, pasa? Qué ay, bárbaro. pobre Alejandro, lo que le pasó. Sí, ya voy a buscarlo, ya le voy a decir que quiero estar con él para que no vuelva a intentar hacer esto. Sí, Pero es algo que nos pasa a los jóvenes, a la gente adolescente. En fin, sí, si te pasa, no lo consientas, recuerda que tienes un propósito en la vida, mejor busca ayuda y dale gloria a Dios llevando a cabo tu misión. claro, que tú eres importante. Sí, totalmente, claro. Sí. La otra es, ¿he cooperado en el suicidio de alguien? Perdón si me brinqué. Sí, bueno, podemos resumir, he participado indirectamente en un asesinato, Ujú. he prevenido, bueno, ese directamente en un asesinato o he cooperado. Yo creo que no hay mucho que explicar ahí, está clarísima la Pienso falta. que también cabe el aborto, ¿no? Es lo mismo también. Claro, ahí Mm. podemos pensar en el aborto. No he prevenido la muerte de alguien pudiendo hacerlo. Ahí está él. Fíjate, Anita, cómo está aquí. Yo A dije ver, el pecado de omisión hace rato, en no marchar a favor de los no nacidos. Y aquí ujú. nos está diciendo claramente, no he prevenido la muerte de alguien pudiendo hacerlo. Con nuestro consejo podemos prevenir la muerte de bebecitos. Y también con el rosario en mano. Ah, qué maravilla, sí. Con el rosario en mano, con la coronilla también, intercediendo, ofreciendo misas, ayunos, sacrificios, penitencias,
también tiene mucho que ver, porque el Señor y la Virgen nos ha pedido penitencia, sacrificio, ayuno. Sí, También nos ha dicho que nuestras oraciones operan en la transformación de las almas pecadoras. sí, Es amén, cierto, claro que sí. es cierto. He participado en secuestros, actos de terrorismo o torturas. También creo que está clarísimo. Sí, está claro. He participado en amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones realizadas a personas inocentes, Inconscientes, inconscientes, perdón, ajá. Estos son los que no pueden tomar decisiones, ¿no? Son personas que no pueden tomar decisiones, ¿no? ¿sí? Y aquí hay uno muy importante. En el Seguro Social de México, esta institución de atención de servicio público para la salud, cuando las mamás iban a dar a luz al Seguro Social, les Ujú. ponían el DIU, dispositivo intrauterino, sin su consentimiento. Y tengo entendido que muchas veces el DIU se incrustaba, se encarnaba en el feto en desarrollo. O lo más normal, no quiero decir lo más normal, pero el propósito del DIU era irritar la matriz, irritar el cuello uterino, y entonces produce microabortos. Ujú. Entonces, si tú, por instrucciones médicas o porque sea tu práctica, lo que fuera, sugeriste y participaste o colocaste dispositivos intrauterinos, te tienes que confesar, porque indirectamente mejor dicho, directamente eres responsable de todos los abortos que hayan tenido esas mujeres. Claro, claro que sí. Y sabes una cosa también, Alejandro, Ujú, tengamos el discernimiento. Si vas al doctor, yo no digo que no le quitemos el valor al doctor, porque el Señor por eso ha permitido que vayamos al doctor y nos atendamos nuestra salud. Pero ujú, si tú estás mirando que te están recetando o que te están dando algo que es en contra de tu moral, en contra de tu propio cuerpo, en contra de tu propia salud, ponte en oración, ponte a discernir y pregúntale al Señor si eso te conviene. Yo digo a la larga si eso te conviene. ujú, Recordemos que tenemos que pensar en nuestra alma. Yo no digo que no te atiendas, lo aclaro y lo quiero decir en este video para que no vayan a decir que pues que Ana y Alejandro dicen que no vayas al doctor, que porque no te recomienda. No, ujú, hay que tener mucho cuidado como lo que tú estás diciendo. ujú, Hay que discernir si es que nos conviene o no nos conviene y también si a nuestro Señor eso es lo que a él le agrada. ujú. Sí, Gracias, sí, Ari. sí, seguimos con el otro. Sí. He escuchado música siendo consciente que contiene mensajes subliminales o contrarios a la fe o a la moral, poniendo en peligro la salud mental y espiritual, incitándola a prácticas de violencia, rebeldía, etcétera. Por ejemplo, reggaetón, no sé cómo se pronuncia, Punk, o funk, ok, al metal, etcétera. y Uy, aquí de verdad que va a haber muchas personas que tal vez, ¿cómo puede ser que el reggaetón? ¿Cómo puede ser que, o sea, nos van a, pero pues nosotros tenemos que hablar claro, Alejandro. ¿Sabes que en los antros, Ujú. eh, el efecto que se busca de crear en un antro, y con esta música como de ritmos monótonos, eh, bueno, está clarísimo que el reggaetón en sus letras incitan, seducen, provocan, motivan al acto sexual lujurioso. Y a la falta de respeto de las mujeres también. Ajá. Sí. Pero, por ejemplo, el heavy metal, esa música estridente, o cuando es un ritmo monótono como las que ponen en los antros,
tienen como propósito embotar la conciencia. Y el cambio de luces, es un lugar oscuro y las luces que flashean, eh, tienen como propósito coordinar la música con la estimulación óptica para ponerte en un estado de somnolencia, voy a decir, de pérdida de la conciencia. Y eso predispone a que bajes tus defensas, me refiero a tu defensa de estar alerta, y a que consientas tocamientos, consientas seguir bebiendo, consientas bailes seductores. ¿Me explico? Es ponerte en la antesala. A los jóvenes que les gusta tanto esto, y no soy psicólogo, no puedo explicar por qué, tal vez en esta búsqueda de identidad y en esta necesidad de gregaria que tienen en ese sentido de pertenecer, y ahí lo encuentran en los antros, pero quiero que sepan que los antros tienen como propósito no facilitar el encuentro de las personas, pero facilitar el encuentro degradado de las personas. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de música. Si tienen hijos, y si eres joven, pues no le escuches, procura escuchar otras cosas. Si tienen hijos, pues normen criterio con ellos. Inclusive siéntense con ellos a, a, a reflexionar en las letras, ¿no? A ponerlos en el lugar de la otra persona, como dice Anita, de las Ujú, mujeres, por ejemplo, ¿no? Que se pongan en claro. el lugar de su mamá o de sus hermanas o de una prima, una tía, etcétera. Sí. Entonces, sí, hay que Y al tener cuidado. final esos antros, como tú dices, o esos lugares, supuestamente de encuentros, porque no es de encuentro, su finalidad de ellos es el consumismo. A ellos no les importa lo que tú pases, de lo que tú vivas, a ellos no les importa nada. A ellos les Ujú. importa el consumismo y ellos lo que les importa es que tú sigas siendo, sin importar tu salud mental, psicológico, espiritual y de todo. Auditiva, también con la música También, tan sí, fuerte. claro. Y yo me acuerdo cuando la música metálica estaba más de moda, creo que ahora ya no es tanto, pero en mi generación sí lo era. Ujú, Recuerdo que alguien me decía que inclusive muchas letras eran satánicas. sí, Entonces, y no puedo decirles cuál porque mi inglés no era bueno, y me queda claro, bueno, hay una pieza de Lily Allen hay una tonadita de Lily Allen que me encanta, y un día puse atención a la letra y literalmente mandaba una maldición, bueno, no una maldición, pero una grosería en a este presidente, ese no fue su nombre, cuando la guerra del Golfo Pérsico, que fueron presidentes papá e hijo, George Bush. George Bush, que criticaba la homosexualidad, y Lily Allen compone una canción donde lo ofende. Y es una pena, era una canción que me gustaba mucho, pero en su letra era una letra ofensiva. Entonces, claro. me regreso a lo que hablaba yo de música de metálica, pues en, no entiendo bien en inglés en la música, pero si ustedes hablan inglés, pues tengan cuidado con lo que están escuchando. Sí, Y ahorita me acordé ayer en misa, 12 de diciembre en misa, delante de mí estaba una jovencita con una bata negra, con símbolos chinos en las mangas, y en la espalda eran símbolos chinos y luego una esvástica, la bandera nazi, satánica. Eh, y los papás como si nada, ¿no? En un momento les comenté y ellos dijeron, no, pero es un anime. Entonces, a lo que voy es que entiendo que algunas caricaturas japonesas, esto que llaman manga o anime, también eh, promueven espíritus diabólicos, entonces tengan cuidado. ¿Qué mata claro. eso? Pues mata nuestra fe, mata nuestra pureza.
Y ahí es porque, oye, ¿por qué mi hijo está pasando por esto? ¿Por qué está teniendo depresión? ¿Por qué está teniendo esas reacciones medias agresivas? Sí, ¿Por correcto. qué por qué no puede dormir? Bueno, ahí también es una de las consecuencias. Sí. ¿Cuál es el que sigue, Alejandro? Bien que lo dijiste, Anita. El de los Sí. moribundos. Oh, claro que sí. He dejado de ayudar a los moribundos a tener una santa muerte, acompañándolos en oración y cuidado que reciban a tiempo los sacramentos. Sí, a correr a buscar a un sacerdote para que se confiese, hablar con él inclusive, ¿no? Decirle, oye, Sí. te invito a que te confieses. Y algo que podemos hacer es rezar la coronilla de la misericordia. Es una promesa extraordinaria. El Señor se hace presente, Alejandro. Cuéntanos Y de eso, sí, porque tú sabes sí, más. una de la promesa de nuestro Señor Jesucristo es que, digamos que como en esta pandemia que hubo, pues tú no podías ir ni el sacerdote se acercaba porque no los dejaba y ni el familiar, entonces tú en tu casa podías rezar la coronilla o puedes estar presente del moribundo ahora, y el Señor dice que se hace presente perdón, el Señor se hace presente con el moribundo, con el agonizante. Y Ujú, así es con nuestra coronilla, aplaca la ira de esa persona que si no vive en gracia. ujú. Y el Señor se compadece de esa alma y la salva. Es el Señor de la divina misericordia, su infinita misericordia, Alejandro. Creámosle. Por eso siempre tenemos que rezar todos los días la coronilla. Y si el moribundo está inconsciente, tiene el mismo efecto, podemos Tiene, rezarlo por él. sí, porque eso es lo que dice su promesa. Qué Y padre. todavía en misericordia también por la persona que lo está rezando. Ujú, ¿no? Sí, claro, Gracias, Anita. sí, Siento odio o resentimiento por alguien, bueno, ya lo comenté, no dejemos que acampe ese mal sentimiento en nuestro corazón. Le he deseado el mal a alguien, pues es lo mismo, ¿no? No, claro. En todos los aspectos, sea pensamiento, palabra, de todo hay que estar checando cómo está nuestro corazón. ujú, Ujú. He consentido el deseo de vengarme. es lo mismo, ¿no? No permitirlo. Sí, no he evitado todo. No he evitado todo conflicto en la medida de mis capacidades. Eh, Está interesante eso. Sí, Eh, Creo que a veces se da en las discusiones familiares, ¿no? A veces permitimos que nuestro ego, buscamos satisfacer a nuestro ego y entonces promovemos una discusión o, o mejor dicho, bueno, promovemos la discusión o contribuimos a ella, ¿no? Porque claro. estamos por proteger a nuestro ego, por darle culto a nuestro ego y no nos damos cuenta, es decir, por obtener esa satisfacción personal, permitimos que un conflicto intrascendente crezca. Entonces, pues es una falta ciertamente. Y lo peor de todo que eso se va, se alarga eso porque hasta se dejan de hablar por años, ¿sí o no, Ujú. Alejandro? O hasta a veces ya los hijos ya los hijos, los tíos, los primos ya no se frecuentan porque hubo ese problema entre los hermanos, un Entre los ejemplo. hermanos, así es, Consecuencias, ¿verdad? así es. Y pues sabemos que para que haya un conflicto se necesitan dos personas. Sí, no contribuyamos siendo el otro. Sí, Si quieres claro que comentar sí. el siguiente en lo que yo busco algo que me acordé, Anita. Claro que sí. Aquí dice, he hecho sufrir o he sacrificado sin necesidad algún animal, muy importante también, porque eso como que no lo tomamos muy, Ujú. Y bueno, lo que quería comentar aquí, otra vez con el catecismo, y lo que estoy viendo es ir en los mandamientos, sí, dice el respeto de la persona y la investigación científica. Tomemos en cuenta la dignidad de las personas y aquí el sector va a ser muy reducido porque solamente los que están en áreas de investigación, pero recordemos que la investigación científica tiene como propósito
o debiera de tener como propósito dignificar la vida del hombre, el estado de vida del hombre. Y claramente hay experimentaciones que van en contra de la integridad corporal o de la moralidad. Por ejemplo, los métodos artificiales de reproducción, cuando se hace superovular a una mujer y luego se toman los óvulos y se colocan in vitro y se hace fertilización in vitro, obteniendo el esperma de un donador, por ejemplo. Entonces, y muchas de estas cosas, antes de llegar a ello, pues pasaron por un proceso de investigación científica y luego pasan a la práctica. Claro, Y tú estás en ese campo, abstente de hacer prácticas que atenten la dignidad humana. El respeto a la integridad corporal, lo mencionaba yo hace un momento con respecto a quienes colocaban en México o colocan en México dispositivos intrauterinos para que no haya concepción. Y dice aquí la defensa de la paz y evitar la guerra. Es como la pregunta esta de evitar conflictos. Déjenme ir rápido aquí a la página 614. claro. Porque ahorita que estamos viviendo estos tiempos tan difíciles, ¿qué podemos hacer para contribuir? O sea, el conflicto, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, y estamos hasta acá, a lo mejor hay algo que podemos hacer nosotros. Claro que sí, Alejandro. También al final quiero concluir con un versículo de las Sagradas Escrituras para que nuestros hermanos se queden también con la palabra de Dios, parte del catecismo de la iglesia. Pero también tenemos que, como dice aquí, he hecho sufrir o he sacrificado sin necesidad algún animal. ¿Sabes también qué se me vino a la mente, Alejandro? Ujú, Mi hija está estudiando para ser veterinaria, doctora veterinaria. Ella protege ujú, mucho a los animales, ujú, muchísimo. Ella me dice, mamá, dice, si tú supieras cuántos países toman a los animales para negocio, hasta para comer, cuántos animales los ponen, como tú dices, en experimento para hacer ujú, esas empresas ricas y todo, para hacer productos, ¿verdad? Que nosotros ujú, usamos. Me dice, ujú. mamá, siempre checa que diga en el producto de atrás que este producto no haya, no haya hecho Sufrir a los alemanes. sufrir a los animales. No, esa es la forma, como tú lo dijiste, cómo nosotros podemos ayudar con un granito de arena. Tal Ujú, vez los que están escuchando, 5, 7, 8 personas les tocó el corazón y van a revisar, ¿no? ujú, ujú. Sí, para evitar, pues, a que sacrifiquen más animales. ¿Qué nos ibas a decir, Alejandro? Aquí con la construcción de la paz, pues básicamente dice esto de evitar el odio voluntario, la ira, reconocer la ira como un deseo de venganza, no es católico. La paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, y empezamos por nosotros mismos en nuestras propias familias, Claro, renunciando a acciones violentas o sangrientas, evitar la guerra. El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana a causa de los males y las injusticias que ocasiona toda la guerra. La Iglesia insta constantemente a todos a orar. Ahí está. sí, Nosotros podemos evitar la guerra con oración. La Iglesia nos invita constantemente a todos a orar y actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Entonces, pues con eso creo que podemos terminar. claro Nosotros que sí, no podemos orientar nuestras acciones para generar conflictos. Y si claro. estos conflictos fueron generados no directamente por nosotros, porque nuestro pecado sí contribuye a ello, pero si no hemos participado directamente en una guerra, lo que podemos hacer es orar. Y si no estamos orando, entonces estamos cayendo en el pecado de oración, en el pecado de omisión. Claro, y también quiero agregar algo que es muy importante.
Tú hablas mucho de la oración. Y yo quiero invitar y animar aquí a nuestros hermanos que nos están mirando, Alejandro, que sabemos que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos nada. Sin Dios no podemos nada. ¿Y quién es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo? Es uno solo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué dice la oración? Que quiero decirla aquí, y tú lo acabas de decir para la paz. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será renovado y tú renovarás la faz de la tierra. Así es. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos llenamos del amor de Dios, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios, si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, Él nos va a enseñar a amar, Él nos va a enseñar a respetarnos, Él nos va a enseñar a respetar a nuestros hermanos, Él nos va a enseñar a tener temor a Dios. Entonces yo les recomiendo aquí, hermanos, que pidamos al Espíritu Santo todos los días una oración al Espíritu Santo para que Él venga a renovar la paz de la tierra, que traiga paz a nuestros corazones. Así puede haber un cambio, Alejandro. Excelente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Claro que sí. Pues, queridos hermanos, con esto llegamos al final del quinto mandamiento, no matarás. Esperemos que les haya sido de mucho provecho. Anita, ¿quieres agregar algo? Pues ya, esto es lo que más quería que nuestros hermanos hagan el propósito de hacer una oración al Espíritu Santo y van a ver cómo les va a cambiar su forma de pensar y su forma de sentir. Sí, eso es. Pues muchas gracias, yo también no tengo más nada que decir. De hecho, una frase última se pausó, yo creo que es mi internet, pero ya llegamos al final y nos vemos, primero Dios, la semana que entra con el sexto mandamiento. Es el que más almas está, no el mandamiento, pero el no. El no cumplimiento del sexto mandamiento es el que más almas está llevando al infierno. Así que nos saludamos con el favor de Dios la siguiente semana. Anita, gracias. Sí, y por favor, hermanos, compartan este video, porque cuando tú compartes el video, llegan a más almas. Lo que importa es hacer conciencia y hacer un cambio, ¿verdad, Alejandro? Así es, así es. Pues que pasen buenas noches todos y que Dios me los bendiga. Igualmente tú, Alejandro, un abrazo fuerte. Gracias, Anita, que estés muy bien. Chao. Gracias. Bye.